Económicas por doquier, políticas también. Mauricio Macri, el presidente de la Argentina, reuniéndose con Christine Lagarde, con los ministros, por supuesto, del gabinete económico, y por eso tuvimos que invitar indefectiblemente a nuestro compañero y periodista de la casa, Sebastián Dumont, para hacer un análisis político de lo que está pasando y de lo que va a pasar. ¿Cómo andas, Seba? ¿Cómo estás? Hola, Diego, ¿cómo estás? ¿Bien? ¿Todo bien? Bien. Bueno, ¿cómo resumirías, por lo menos, de lo que lleva la cumbre del G20 políticamente hablando, más allá de las definiciones económicas que se dieron? Sí, a ver, el gesto es importante, la Argentina va a ser sede de la cumbre del G20 y esto lo posiciona de manera diferente quizá en el contexto internacional, un posicionamiento que no tenía en otros tiempos. Ahora, la realidad es que esta reunión del fin de semana, que va a concluir hoy con la presencia incluso del presidente de la República, tuvo, me parece, su punto más importante en la reunión que mantuvieron el día viernes en Olivos, tanto Macri como la titular del fondo, el ministro de Hacienda Nicolás Dujovne, y lo que allí trasciende, Diego, es la idea del gobierno argentino de cumplir a rajatabla el acuerdo con el FMI, lo que implica, y ya lo hemos comentado en varias oportunidades, un feroz ajuste de las cuentas públicas, y la gran incógnita es si efectivamente en ese ajuste y en ese deseo de cumplir con el Fondo Monetario Internacional se va a poder llevar adelante la reducción de la tan mentada inflación que hasta aquí hemos visto. Siempre proyecciones que nunca se terminaron de poder cumplimentar. En las últimas horas reiteró Nicolás Dujovne en la conferencia de prensa junto con la titular del fondo, con Christine Lagarde, que la Argentina va a cumplir incluso la reducción de la inflación prevista para el año que viene y que se van a sobrecumplir las metas. Ahora, hay una duda allí. La verdad que si nos planteamos en función de lo que ha pasado esta semana, las declaraciones primero de Mauricio Macri en una conferencia de prensa que para muchos dejó sabor a poco. Lo que fue sucediendo en los días posteriores en esta relación Argentina-Fondo Monetario Internacional y sobre todo la preocupación que tenemos la mayoría de los argentinos, qué va a pasar con nuestro bolsillo, qué va a pasar con la inflación, nos quedan algunas dudas. El presidente planteó que el año próximo va a bajar la inflación 10 puntos de lo que efectivamente será el número del 2018. La mayoría de las previsiones están marcando para este año una inflación de entre el 27 y el 32%. Supongamos que somos amigables y cerramos en la mitad, en el 30%. Si el año que viene, como dice Macri, va a bajar 10 puntos esa inflación, estaríamos en el 2019 en una inflación del 20%. ¿Cuál es la inflación que se acordó con el fondo para el año que viene? 17. O sea que ya estaríamos incumpliendo esa meta. A ver, son muchas expresiones de deseo, hay una decisión política de hacer un fuerte ajuste. La verdad es si se va a poder cumplir o no, a nuestro criterio todavía sigue siendo una enorme incógnita. O sea que recién hace un rato con Miguel Ponce, economista, él planteaba que en definitiva Christine Lagarde en lo que más se empeñó o el objetivo más importante que tuvo en este fin de semana es, bueno, ver cómo Argentina va a sobrellevar esto de financiamiento tan importante que está inyectando dinero también para frenar la cuestión que tiene que ver con la corrida cambiaria. Pero Christine Lagarde sigue insistiendo, y no le queda otra porque son ellos quienes prestan, que Argentina va a conseguir las pautas, que va a conseguir bajar la inflación y que va a haber crecimiento. Miguel Ponce nos decía, me lo decía fuera de cámara también, es muy probable que los 2 semestres sean evidentemente de caída de la economía. No sé en ese contexto cómo puede, políticamente hablando y en la parte económica, lógicamente, salir a flote el gobierno. Sí, en realidad, para hacer este feroz ajuste económico necesita un respaldo político que no alcanza solo con el respaldo propio de quienes integran Cambiemos. Esto está claro, por eso... ¿Y lo están armando, digo, para enfrentar ahora a fin de año? Por eso en estas horas el gobierno trata de negociar con algunos sectores de la oposición, sobre todo con los gobernadores peronistas de lo que ellos llaman el peronismo, si se quiere, republicano o más racional, pero que evidentemente, y yo coincido porque lo escuché también a Miguel Ponce en uno de sus fragmentos, difícilmente ese sector del peronismo quiera subirse a la foto del ajuste, porque estamos a las puertas de un año electoral, que es el 2019, donde allí sí se juega el poder en serio, no es una elección intermedia donde se discuten senadores o diputados, sino aquí se discute el poder de la Argentina, presidente, gobernadores, intendentes. Veo difícil que el peronismo, por más racional que sea, pueda acompañar el presupuesto en algún sentido, porque no es una buena señal dejar al gobierno sin presupuesto para el año próximo, pero claramente es complicado que termine subiéndose a la foto del feroz ajuste. Por eso hay dudas acerca también de cuál será el respaldo político que vaya a tener el gobierno para efectuar esta reducción del déficit fiscal que necesita para el año que viene, por lo menos en su compromiso con el Fondo Monetario Internacional, de bajar ese déficit fiscal al 1,3% del Producto Bruto, lo cual significa una reducción, hablan de 300.000 millones de pesos, el gobierno ya deslizó por allí que esa reducción estaría
repartida en un 60% de parte del Estado Nacional y un 30% de las provincias. Por eso hoy estamos viendo incluso ya varias notas de editorial donde plantean que hay una manera, digamos, de ir convocando a los ministros a partir de la semana entrante para que vayan llevando la lista de dónde van a ajustar, porque el ajuste que se viene es muy fuerte. Bueno, el panorama la verdad que es bastante complicado, complejo. Hoy se cierra la cumbre del G20, pero quiero tocar otros temas, como Sebastián, si me permitís. Conflicto docente. Sí. Estamos en plenas vacaciones de invierno. El problema más grave lo tiene la provincia de Buenos Aires, ¿estamos de acuerdo? Sí, claro. ¿Se destraba? ¿Vuelven las clases o no? Digo para los papás que ahora están atentos, están pensando dónde llevan a los chicos y dicen, en una semana, ¿qué hacemos? ¿Los llevamos a la escuela o no? A ver, mañana hay una reunión. Después de mucho tiempo vuelven a juntarse. La última reunión había sido el 20 de abril. Finalmente los convocó el gobierno de la provincia de Buenos Aires a los docentes, al frente gremial, como consecuencia de lo que ya era una decisión política tomada del frente de los sindicatos, que es ir al paro en los primeros 3 días posteriores a la finalización de las vacaciones de invierno. ¿Por qué se frenó esa decisión? Porque hubo una determinación de la justicia que emplazó al gobierno de María Eugenia Vidal a convocar a los docentes. Atento a esa decisión judicial, el gobierno provincial hace un nuevo llamado. Ese encuentro se va a producir mañana lunes. La verdad, yo les podría adelantar que los docentes van a ir con una propuesta de pretensión de un aumento del 30% para cerrar las paritarias. El gobierno de la provincia de Buenos Aires no va a poder ofrecerle el 30%, lo más probable es que el número sea 10 puntos menor, es decir, que la propuesta ronde en el 20%. Por ello, la verdad que a esta hora del domingo te diría, Diego, que lo más probable es que mañana, tras ese encuentro, no vaya a haber acuerdo y los docentes terminen anunciando un paro de 48 o 72 horas para la próxima semana, es decir, para cuando tenga que reiniciarse el ciclo lectivo. En este panorama, con la reunión de mañana, no se reiniciarían las clases en la provincia de Buenos Aires. Por la información que tenemos, es muy difícil que se pongan de acuerdo. No obstante, más allá de que no haya acuerdo, el gobierno de la provincia de Buenos Aires tiene la decisión de anunciar, si no hay entendimiento, que de todas formas va a pagar a cuenta un nuevo aumento, con lo cual llegaría al 15%. Al 15% llegaría entonces ese incremento, más allá de que no se resuelva la paritaria. Repito, los docentes van a pedir 30. El gobierno va a ofrecer cerca del 20%. Como probablemente no haya acuerdo, puede haber un anuncio de paro, pero para, si se quiere neutralizar ese anuncio de paro, el gobierno de la provincia va a decir, de todas formas, aunque paren, nosotros vamos a volver a hacer un adelanto a cuenta de la paritaria cuando se termine de cerrar, que no sabemos cuándo va a ser. Sebastián, otro tema también, de carácter político, importante para todos. De hecho, Emiliano Jiménez, compañero nuestro, el periodista, le hacía la pregunta en la conferencia de prensa la semana que no pasada. Contestó Macri, ¿no? Claro, que le preguntaba justamente sobre el aborto, que ahora está en el Senado. ¿Cómo está la discusión ahora? ¿Está los votos, o si fuera la votación ahora, saldría también con sanción del Senado, con esta media sanción que tiene diputados o no? A ver, hoy está muy difícil que salga como está la ley que provino de diputados. Están realmente muy ajustados los números. Te diría que hay, si se quiere, alguna proyección hacia el rechazo. Pero lo más importante que va a pasar esta semana con relación a la discusión del aborto es que el próximo martes se va a introducir un proyecto que plantea algunas modificaciones, un proyecto elaborado por senadores representantes de la provincia de Córdoba y que podría llegar a ser el salvoconducto para que salga del Senado con aprobación, con algunas modificaciones, y que esto después obliga que vuelva a diputados. Si vuelve a diputados y se vota por mayoría simple, diputados así como está, con las modificaciones. Diputados puede ratificar el proyecto original, solo con mayoría simple. Ahora, esta idea de modificar me parece que lo que hace es acercar posiciones para que el proyecto pueda tener más posibilidades de salir. Bien. 3 puntos centrales de esas modificaciones rápidamente son reducir la cantidad de semanas en la cual se da la posibilidad de... ¿Eran 14? Eran 14, este proyecto las baja a 12. Bien. También habla de la objeción de conciencia. El proyecto original, ya votado con media sanción, habla de la objeción de conciencia particular para los profesionales que pueden anotarse en un registro y no practicar el aborto si no están de acuerdo con hacerlo. Este planteo, ¿qué es lo que hace? Dice, bueno, también que haya objeción de conciencia para las instituciones médicas, que las instituciones privadas, públicas, si no quieren practicar el aborto, puedan inscribirse y no hacerlo. Y también habla, por supuesto, de la responsabilidad en los menores de que para abortar tengan que ir con una solicitud y una autorización de sus padres a partir de los 16 años hacia abajo en la edad. Bien, yo te iba a preguntar cómo está la posible, porque ya muchos líderes sindicales, volviendo al plano ya directamente con el futuro del gobierno,
muchos líderes sindicales indican que la conflictividad social por los temas económicos que están surgiendo ahora y que venimos soportando, y esta famosa tormenta, va a ir increyendo a lo largo de lo que resta este año. Y la CGT también fue clara la semana pasada. De hecho, hablaba uno de los integrantes del triunvirato. ¿Cómo está hoy la reunión CGT-Gobierno? Cuando la CGT dijo la semana pasada, seguimos nosotros diciendo y confirmando que no avalamos el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. La situación sigue siendo tensa. La CGT, en la conducción del triunvirato, que hasta aquí, o por lo menos hasta el momento en que se llevó adelante el último paro general, había tratado de tener una interlocución con el gobierno, si se quiere, mucho más amigable que otros sectores más duros del sindicalismo, por ejemplo camioneros, por ejemplo bancarios. Pero claro, ya no queda margen político para ello. Es muy difícil que quienes representen trabajadores en la Argentina puedan avalar un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, donde lo que se habla es de permanente ajuste, y ese ajuste, en líneas generales, tarde o temprano va a repercutir en la capacidad de generación de empleo, de fuentes laborales, y probablemente pueda llegar a haber también nuevos despidos. Por eso la CGT es muy difícil que pueda estar a favor del acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. Esto marca el momento de tensión política entre el gobierno y los sectores sindicales, que además apoyaron el último día viernes la movilización que se hizo a las puertas del Banco Central, donde confluyeron distintos sectores políticos y sociales para protestar por la presencia de Christine Lagarde y por supuesto rechazar el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. Párrafo aparte, si se quiere, para la relación particular entre el gobierno y el sindicato de camioneros, específicamente Moyano. La verdad que es muy sugestiva la decisión esta semana que pasó de aplicar la multa de 800 millones a camioneros por incumplir una conciliación obligatoria en diciembre, cuando otros gremios también incumplen muchas veces conciliaciones obligatorias y quizás no han tenido el tratamiento express que tuvo el caso Moyano. A mí me llama la atención desde el punto de vista político, en momentos donde no hay buenas noticias para dar, quizá a algún sector le conviene volver a poner en escena la figura de Moyano para confrontar, como también te diría, Diego, me llama mucho la atención que esta semana se haya hablado tanto de la posible candidatura de la expresidenta, Cristina Kirchner. Hubo Moyano que dice ahora que va a ir a la justicia para denunciar persecución política por esos 800 millones por no acatar la conciliación obligatoria. A ver, yo creo que Moyano hace lo correcto en este caso, porque quizá, pensando no tan bien, dice, pensarás mal y acertarás a veces en política, quizá querían ver a Moyano en la calle, haciendo movilizaciones, paros. Sabemos todos que esa dicotomía entre un sector de la política y el gobierno mostrando, bueno, esta es la oposición que quiere sucedernos el año que viene, en el 2019, probablemente pueda favorecer en algo la alicaída imagen que tiene el gobierno nacional. Moyano no se prestó por ahora a ese juego, dice voy a la justicia primero, denuncio persecución política, pero no anunció ni paro, ni movilización, ni corte de rutas, y me parece que quizá alguien esperaba que Moyano reaccionara de esa forma y no efectivamente como la que vos estás planteando, Diego. Con todos estos temas, Sebastián, que planteás sobre la mesa y que te vengo preguntando, ¿ves un cierre de año difícil? Complicado, ¿no? Complicado. Nosotros venimos contando a lo largo de los distintos programas que hay incluso lo hicimos ya muy anteriormente a que tuviera repercusiones ya más habituales en distintos medios. Venimos contando una situación social muy difícil en el conurbano de la provincia de Buenos Aires. Aquí adelantamos hace ya varios meses que, por ejemplo, había regresado el trueque como modalidad en la provincia de Buenos Aires resultante de la situación social, donde efectivamente hay gente que no le alcanza para llegar a fin de mes, que ha perdido su trabajo, que tiene que ir a cambiar una prenda de vestir por alimentos de comida. Esa situación es una situación compleja que en función de las próximas medidas que vaya a tomar el gobierno veremos si se alivia o se complica. Uno tendería a pensar que podría complicarse porque de lo único que se habla aquí es de ajuste. La verdad es que en el único punto donde el gobierno dice nosotros no vamos a ajustar es en el ámbito social y por supuesto, digamos, no sé si va a alcanzar para que esto llegue a calmar esa situación, donde además también, Diego, hay un compromiso, si se quiere, de la dirigencia política que tiene conducción de territorios, más allá de ser de otro espacio político, de sostener, si se quiere, esta tensión social, porque a nadie le conviene, no le conviene a nadie que la Argentina entre en una situación de convulsión, sobre todo cuando nos acerquemos a fin de año. Tenemos muy malos recuerdos en nuestro país de finales de año que obviamente nadie quiere repetir, porque además políticamente, salvo algún sector muy minoritario, no le conviene. Sé que para esta mañana domingo fría, mientras muchos están preparando ahora el almuerzo y demás,
y ven a pie de pantalla que estamos con inflación, que vos decís que podemos cerrar, y además lo comunican todos los especialistas, una probable inflación a fin de año de 30%, más o menos. ¿Puede todavía, Sebastián, de acá hasta fin de año venir algún aumento más de tarifa, por ejemplo? A ver, hay una discusión sobre ello porque estaba planificado que vuelva a haber un aumento de tarifas en función del organigrama que había planteado el gobierno ya en su momento, cuando todavía el ministro de los tarifazos, Juan José Aranguren, era quien conducía la cartera de energía. Javier Iguacel hasta aquí no ha sido muy claro al respecto. Sí dijo se va a mantener la escala de aumentos. El problema es que si eso se cumple, el próximo aumento en función del tipo de cambio que se ha disparado en los últimos meses en nuestro país, el aumento podría ser muy fuerte. Algunos hablan de entre el 70 y el 80%. Yo no sé si el bolsillo de los argentinos te diría que no, la respuesta es no, está preparado para absorber ese nuevo incremento en función de lo que está sucediendo. Claramente la idea primaria era que sí hubiera nuevas modificaciones en los servicios públicos. Veremos si efectivamente desde el punto de vista político el gobierno lo lleva adelante, lo puede sostener y lo puede mantener, porque aquí lo que estamos observando es un desplome muy fuerte de la imagen de Mauricio Macri, de la imagen de cómo marcha la gestión, y este tipo de medidas podrían profundizar esa caída, más allá del intento de por lo menos plantear optimismo como ha hecho el presidente en la última conferencia de prensa. Me parece que a esta altura solo con deseos de optimismo no alcanza. La gente está esperando medidas un poco más concretas. Y hasta aquí los propios funcionarios, las medidas que dicen hacia adelante, lejos de ilusionar, generan mucha preocupación. Ajuste va a seguir habiendo, por más del optimismo que, por ejemplo, en aquella cena en Olivos, Christine Lagarde evidentemente tuvo una muy buena relación con Mauricio Macri, el presidente, e insistió con la posibilidad de que la Argentina, que confía en que Argentina pueda fijar esas metas pautadas por el Fondo Monetario para este crédito stand-by, y hablar de un año 2019 que tenga un poco de crecimiento y bajando la inflación, pero los números que vos nos das no se encaminan hacia ese objetivo. Sí, que en realidad no son números antojadizos, no soy economista ni mucho menos, son números que, en principio, la inflación del 30% que se calcula para este 2018 es el resultante del registro de expectativas de mercado, el relevamiento de expectativas de mercado que manda a hacer el Banco Central, en función de lo que dicen las consultoras privadas que le elaboran ese índice para el Banco Central, y ellos son los que están planteando ya una inflación del 30% para el 2018, así que son números que están además siendo incluso hasta reconocidos por el propio gobierno, que ha tenido obviamente que dejar muy atrás aquello que expresaba con mucho ahínco durante finales del 2017 e incluso a comienzo del 2018, cuando decía la meta de inflación del 15% no se toca, no se modifica. Bueno, esta semana conocimos que la inflación de junio fue del 3,7% y efectivamente en 6 meses la inflación de la Argentina ha llegado al 16%, es decir, un punto más de lo que se había proyectado originalmente para todo el año, Diego. Sebastián, para cerrar, la inflación de junio fue de 3,7%. Se decía que iba a ser la inflación más alta del año. Sí. Estiman ahora que la inflación del mes de julio llegue al 3% como mucho. ¿Va a tener una tendencia a la baja o nos podemos encontrar con otro martes 13 y otro mes que esté más o menos en los mismos valores? Bueno, va a depender, entre otras cosas, de cómo evolucione el tipo de cambio. Si el tipo de cambio no se modifica mucho, quizá haya una reducción en ese número de la inflación. El gobierno, para mostrar optimismo, habla de que puede llegar a estar en el 2%, lo cual igual sigue siendo un indicador muy alto, lejos, si se quiere, del 3,7%, pero un 2% de inflación. Si hubiera un 2% de inflación de aquí a fin de año, estaríamos cerrando justamente este 2018 con 30% de inflación. Y un 2% mensual es un número alto, no es bajo. Lo que pasa es que, claro, venimos del 3,7%. Pero no nos ilusionemos con decir, porque va a ser 2, estamos mucho mejor. No, 2 sigue siendo muy alto para una medición mensual. Sebastián Dumont, como siempre, muy claro, te vemos todos los días.